Continuamos con el curso de libros históricos. Vamos a continuar la historia de Gedeón, uno de los jueces más importantes. Los invito a abrir su Sagrada Escritura en el libro de los jueces. Vamos a ir al libro de los jueces. El libro de los jueces se encuentra después del libro de Josué. Vamos a el capítulo número 6, a los versículos 24 y siguientes. Hablamos en otra de las clases sobre el encuentro o la trama de revelación que se estableció entre el ángel del Señor y Gedeón. Gedeón es llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel de la opresión de Madián, y lo hace a través de un ángel del Señor que se le aparece. Descubrimos cómo Gedeón ofrece también alimento y más adelante el ángel del Señor le da unas instrucciones hasta que una llamarada consume los alimentos y el ángel del Señor desapareció. En el versículo 24 entonces continúa la narración y dice: entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Hasta hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Tenemos pues un gesto de levantar un altar. Levantar un altar después de la trama de revelación o descubrir que efectivamente ha tenido un encuentro con el Señor. El altar ratifica de forma espacial lo que ha sucedido y rememora de alguna manera también el acontecimiento. Rememorar. Ser un signo del encuentro entre Gedeón y Dios. Luego dice la narración: aquella noche habló el Señor a Gedeón. Ya cuando se levanta el altar, entonces el Señor vuelve a hablar a Gedeón. No dice que se apareció, sino en este caso el Señor habló. Se pone de relieve, por lo tanto, la palabra de Dios y la escucha por parte de Gedeón. Y dice: toma el buey de 7 años que tiene tu padre. Primera instrucción: toma el buey de 7 años que tiene tu padre. Segunda instrucción: derriba el altar de tu padre dedicado a Baal. Número 3, corta el árbol sagrado que está. Ahí ustedes pueden ir siguiendo el texto en la Sagrada Escritura. Y corta el árbol sagrado que está junto a él. Cuarta instrucción: levanta luego un altar al Señor tu Dios. En la cima del barranco, con las piedras bien puestas. Número 5, toma el buey y ofrécelo en sacrificio, aprovechando la leña del árbol ya cortado. Tenemos, por lo tanto, estas instrucciones de parte del Señor. Como se puede observar, todo se organiza en torno al buey que se va a ofrecer en sacrificio. Se inicia
indicando que sea de 7 años. Luego se continúa con el derribo del altar, luego cortar el árbol sagrado, luego se levanta un altar en lugar del anterior y con el árbol que se corta o el árbol sagrado, con esa leña, se ofrece el buey en sacrificio. Vamos a fijarnos en esta ocasión en el dios Baal. Podemos descubrir que el dios Baal es uno de los más importantes en la Sagrada Escritura porque es una constante tentación para Israel. Desde el libro de los jueces encontramos ya varias menciones de este dios, es decir, hay culto a este dios Baal. Y también cuando vamos al segundo libro de los reyes, hacia el final, es decir, ahorita ubicaremos un poco fechas en que acontece lo de Gedeón probablemente, y también lo que acontece ya en el siglo VI en Israel, nos damos cuenta que efectivamente hay una preocupación por lo que sucede con este Dios. Desde el libro de los jueces hasta el segundo libro de los reyes hay una preocupación por la infidelidad del pueblo hacia este Dios. Fijémonos cómo la importancia de este Dios llega incluso hasta el templo de Jerusalén. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4, podemos ahí leer en la Sagrada Escritura lo siguiente. Dice, luego mandó el rey al sumo sacerdote Gelcías, es el rey Josías en este caso, manda al sumo sacerdote Gelcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los porteros que sacaran del templo todos los utensilios fabricados para Baal. Fíjense, hay en el templo utensilios fabricados para Baal. Astarte y todo el ejército del cielo, dice este texto del segundo libro de los Reyes. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevaron las cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes establecidos por los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de las poblaciones de Judá. También el culto a Baal tenía sacerdotes. Había personas dedicadas al culto de este Dios, como aparece en este testimonio. Y a los que ofrecían incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y al ejército del cielo. Hay todo un culto organizado alrededor de Baal, astros y otros elementos del cielo. Sacó del templo el poste sagrado, también se habla aquí de algo parecido a lo que menciona el libro de Jueces, de un árbol sagrado, un poste sagrado, y lo llevó fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, lo quemó junto al torrente y lo redujo a cenizas que echó a la fosa común. Derribó las habitaciones del templo dedicadas a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para Astarte. Tenemos también algunos oficios que realizan las mujeres para este culto. Hizo venir de las poblaciones de Judá a todos los sacerdotes y desde Gibea hasta Berseba profanó los lugares altos donde estos sacerdotes ofrecían incienso. Derribó la capilla de los sátiros que había a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a mano izquierda según se entra, etcétera. Hay pues una narración que testimonia la importancia y cómo el culto a Baal era una constante tentación para el pueblo de Israel. Vamos a conocer a continuación alguna imagen que pueda testimoniar también cómo era Baal. Tenemos una imagen, una estela de piedra que se encontró en las excavaciones en torno a Ugarit, una de las ciudades más importantes hace no pocos años. Es reciente todas estas excavaciones, son recientes todas estas excavaciones, nos han permitido encontrar algunos elementos importantes para conocer el culto a Baal. Vamos a observar unas imágenes.
por ejemplo, tenemos aquí la estela que les comentaba. Aparece una especie de humano, aunque es el dios Baal, con unos cuernos. Aparece también con el trueno, normalmente representado como señor del trueno, porque el culto a Baal estaba relacionado con la lluvia, con la fertilidad. Dentro del panteón que se llama del panteón cananeo, vamos a decirlo así, o también de Ugarit, representa uno de los espacios o uno de los dioses más importantes, junto con el dios el dios superior. Tenemos también pues Astarte como la parte femenina de este culto, relacionada también con la fertilidad. Tenemos pues a Baal como un dios muy importante, porque recordemos que necesitamos mucho la lluvia, especialmente en estas tierras donde se anhelaban los tiempos de lluvia debido a las fuertes temporadas de sequía. Tenemos entonces esa imagen, una estela de Baal. Tenemos también esta figurilla de bronce como testimonio del culto a Baal. Aquí tenemos otra representación que se encuentra en el Museo del Louvre en Francia. Ahí tenemos este testimonio también de una figura de bronce que representa a Baal. Como comentábamos, hay un gran testimonio de la presencia de el culto a Baal en toda la región de Israel, toda la región de Canaán. Tenemos incluso hacia el norte de Israel, como decíamos, toda la parte norte de Israel con una fuerte tendencia a dar culto a este Dios. Y en ese sentido podemos descubrir la fuerte influencia que podía ejercer ante los israelitas, que también necesitaban la lluvia, también necesitaban que los campos fueran fértiles, que los ganados fueran fértiles, y era muy fuerte la tentación de no adorar solamente a Yahvé, al Señor, sino también tener un culto a Canaán, como el mismo padre de Gedeón, hemos observado en el texto, tenía un altar para Baal. Y en el mismo templo de Jerusalén, ya en tiempos de Josías, pues todavía descubrimos utensilios y objetos y quizá también muchas representaciones de este Dios. Hay información muy importante que nos ofrece especialmente un autor que recomendamos en esta ocasión como fuente bibliográfica importante para estudiar el culto a Baal, su importancia en el Oriente Antiguo. Tenemos esta recomendación. Mario Liberani. Mario Liberani es un estudioso del Oriente Antiguo. Tenemos este libro, Historia, Sociedad y Economía. Ahí da algunos testimonios de la importancia tanto de la lluvia en esas tierras como de la relación entre la lluvia y el dios Baal. Hadad, también conocido en otras partes del Oriente Antiguo, pero efectivamente siempre en relación con las bendiciones, con la lluvia, con la producción, con la fertilidad. Tenemos este libro y tiene otro Mario Liberani, importante, otro texto que nos puede ayudar en nuestra profundización de este culto a este Dios tan importante en el Oriente Antiguo. Tenemos este libro, Más allá de la Biblia, Historia Antigua de Israel, también de Mario Liberani. En esta ocasión, aquí menciona también efectivamente la fuerte influencia que había debido al comercio, debido a los movimientos de los diferentes pueblos. Se presentan las culturas que están en torno a Israel y cómo influyen en Israel. Hay que entenderlo, no es una isla en Oriente Antiguo, sino que es también tierra de paso. Hay mucho movimiento, mucho comercio, intercambio de productos, y entre ellos pues también la religión aparece como a veces un producto más, y la lucha por el monoteísmo o que se adore únicamente a Yahvé no es nada sencilla. El texto de Gedeón que estamos leyendo, que estamos estudiando,
pone de relieve efectivamente la presencia de este tipo de culto y cómo de alguna forma Gedeón es llamado o está llamado en primer lugar a erradicar, a destruir el altar de su padre dedicado a Baal y también el árbol sagrado que está junto a él, como hemos visto en el texto que estamos estudiando. Vamos a ver a continuación un mapa donde podemos observar los pueblos y la influencia que estos pueblos tienen hacia Israel, tanto en sentido comercial como en sentido religioso. Este mapa nos lo presenta precisamente Mario Liberani en su libro y dos cosas a subrayar, tanto la importancia del culto a Baal como los enemigos, en este caso de Gedeón, que son los madianitas. Observamos que tenemos a un grupo que se llama los madianitas y este grupo lo vamos a ubicar en la parte sur de nuestro mapa, como podemos observar. En este caso, cada uno de los jueces normalmente se pelea con uno de los pueblos vecinos o tiene que liberar a Israel de alguno de esos pueblos. Gedeón, el personaje que estamos estudiando, se enfrentará a los madianitas. Los madianitas pertenecen a esas tribus del sur, tribus con muchos camellos que hacían sus recorridos hacia el norte y tenían también fuerte influencia en Israel. Mario Liberani nos presenta junto con los madianitas también los ismaelitas. Son tribus sobre todo del sur y con fuerte tendencia a los camellos, a transportarse en camellos, a hacer comercio a través de los camellos, junto con el pueblo de Temá, que está acá todavía más al sur. Un poquito más arriba de estos pueblos, ya no tanto pueblos dedicados a los camellos o que se transportan en camellos, sino a través de otros medios y otros productos que también ellos van ofreciendo. Tenemos también, y enemigos de Israel normalmente, también desde el libro de los jueces, Edom, aquí lo tenemos arriba de Madián, tenemos a Moab o los moabitas, tenemos a Amón, a los amonitas, también habrá un juez que se enfrentará a ellos. Tenemos también aquí abajo de Israel a los amalecitas, Amalek, y entonces ya tenemos ahora sí al pueblo de Israel. En la parte norte tenemos a los arameos, un pueblo que en el tiempo de los jueces no se nota, vamos a decir, mucha presencia, pero que al paso de los años irá creciendo en poderío hasta dominar todo el oriente antiguo, este pueblo que está hacia el norte. Este es, por lo tanto, un mapa que nos da ya una sensación de mayor conocimiento de la cultura a la que pertenece Gedeón, la cultura que se narra ahí en el libro de los jueces. Entendamos pues en esta clase y al menos en este texto que hemos visto del libro de los jueces la importancia del culto a Baal o algo de la importancia al culto a Baal que seguiremos profundizando en otras clases, así como también la localización del pueblo de Madián, que serán los enemigos a los que se enfrentará Gedeón para liberar al pueblo de Israel.